dar cuenta que el video anterior hubo un problema con el audio. De todas maneras tienen el material en Classroom. Cualquier duda que tengan pueden mandarme un mensaje y pueden revisar el video también, ya que hay algunas partes donde la letra es muy pequeña en las presentaciones y ahí se las hice un poquito en grande, entonces ahí las pueden checar también. Vamos a continuar con los temas de introducción a la administración. Y sigue la etapa de control. A ver si no se escucha. El concepto de control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adaptado, con las instituciones, en la institución que estemos trabajando, y todas las instrucciones sean emitidas con los principios establecidos. También aquí se deben de señalar las debilidades y los errores para rectificarlos y que no se reproduzcan nuevamente dentro del proceso administrativo. También para determinar lo que se está llevando a cabo es necesario aplicar medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Son conceptos de la etapa de control. Tenemos otro donde nos dice que el control implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo al plan. Si se fijan, aquí mencionan mucho lo que es la eficiencia y la eficacia definida. El control es una función administrativa, es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. Lo que les menciono, que debe de ser de acuerdo a la institución en donde se elabora y evaluar tanto la eficiencia como la eficacia. El control también funge como un componente administrativo porque permite verificar y medir si la actividad o el proceso o sistema seleccionado se está cumpliendo de manera adecuada con los objetivos y da los resultados que se esperan. El control es un proceso dinámico que consiste en comparar lo realizado con lo programado y detectar desviaciones o diferencias. Las características del control es que los va a orientar hacia los resultados de manera estratégica, utilizando la habilidad del pensamiento crítico, el pensamiento objetivo también. Nos va a llevar a la comprensión de los sucesos dentro del ambiente laboral, a la orientación para brindar las excepciones tanto de flexibilidad como de autocontrol, y de esa manera se va a implementar también las medidas para tener un ambiente más productivo con claridad y objetividad. Los elementos del control es la relación con lo planteado, es decir, siempre debe existir esa verificación para el logro de los objetivos que se establecieron previamente en la planeación. Debe de haber una medición para controlar y cuantificar los resultados y de esta manera encontrar todos esos errores que nos llevaron a disminuir la productividad. Detectar desviaciones para descubrir las diferencias entre la ejecución y la planeación y de esa manera establecer las medidas correctivas al final para el logro de los objetivos, prevenir o corregir los errores posteriores. La importancia del control es que cierra el ciclo de la administración y se da en todas las demás funciones administrativas para identificar todos esos procesos y mejorarlos, es decir, nos da la oportunidad de mejora, evitar las fallas y mejorar la calidad del trabajo para también corregir errores, enfrentar al cambio, adaptarse a todos esos procesos nuevos que surgen a lo largo del tiempo que sobrevive la institución. Sirve a los gerentes para responder a las amenazas. Aquí
También entra lo que es el FODA. Facilita la delegación y el trabajo en equipo, es decir, se interrelaciona también en la integración, en la planeación, en la organización. Entonces, de acuerdo a esa evaluación que se lleva después de analizar lo que se realizó en la etapa de control, nosotros vamos a definir todas esas cualidades o características que tienen oportunidad de mejora dentro de nuestra institución. Dentro de los principios del control tenemos el carácter administrativo del control, donde es necesario distinguir las operaciones, las funciones, y esta es la respuesta al principio de la delegación. Es decir, todas esas operaciones son de carácter técnico, de los estándares, porque si no existen estándares no hay mejora en las actividades y no hay precisión en los resultados. También tenemos el principio del carácter medial del control, donde se justifican los beneficios que se esperan de todo este proceso. El principio de la excepción, porque es más eficaz y rápido cuando se concentran los casos en los que no se logró los objetivos, sino en los resultados que se obtuvieron como se había planeado. Dentro de las premisas del control, tenemos que un control debe ser consistente usando siempre la misma unidad de medida, sin mezclar los contenidos, sin mezclar todas esas pautas que nos planteamos. Debe de llevar un registro para el análisis a largo plazo. Se sintetiza la información relevante para encontrar las posibles fallas u oportunidades de mejora. El control debe señalar tendencias y frecuencias y debe de ser efectivo para implementar todas esas medidas correctivas ante las desviaciones. Y el control efectivo es estratégico, no solo operativo. Vamos a llevar a cabo todas esas acciones que nos lleven al cumplimiento de objetivos, utilizando no solamente los procesos operativos para dirigir todas esas operaciones y buscar la decisión más adecuada. Y también el control efectivo sigue el principio de la excepción que mencionábamos anteriormente. El control es oportuno y jerárquico. Ahí ponemos algunos ejemplos. El proceso de control presenta 4 etapas o fases. La primera es el establecimiento de objetivo o estándares de desempeño. Es decir, en el control se van a evaluar todas esas premisas que se plantearon para el logro de objetivos. Se evalúa la medición del desempeño actual de acuerdo a las operaciones que se realizan y se compara el desempeño actual con los objetivos o estándares establecidos, si es que se cumplieron, si es que no se cumplieron, para de esta manera llevar una acción correctiva y superar los posibles desvíos o anormalidades. Aquí tenemos el proceso del control. Primero se establecen los objetivos y estándares del desempeño, se evalúa el desempeño, se compara el desempeño con los objetivos y por último, se adapta la decisión necesaria correctiva, elegida de acuerdo a la dirección estratégica. Se van a establecer objetivos y estándares dentro de los controles. Los objetivos son puntos de referencia para el desempeño o resultado de una organización o actividad individual. Dentro de los estándares vamos a medir el nivel de actividad establecido para evaluar el desempeño organizacional y el estándar significa el nivel o el desempeño que se pretende tomar como referencia dentro de este análisis del control.
Y esto implica la calidad, la cantidad, el tiempo, el costo, la eficiencia, la eficacia, utilizando los instrumentos adecuados. Tenemos los estándares de cantidad, donde vamos a evaluar el número de empleados, el volumen de producción, el volumen de ventas, el porcentaje de rotación de inventarios, rotación de capital, con sus respectivos departamentos. Tenemos el estándar de calidad, en donde se va a evaluar la producción, la calidad del producto, el índice de mantenimiento de todas las máquinas y equipos que se utilizan para los procedimientos, la atención al cliente y la asistencia técnica. Tenemos los estándares de tiempo, en donde se evalúa el tiempo de atención, el de producción, el de procesamiento, el de ciclo financiero o ciclo operacional. Y por último tenemos el estándar de costos, que ese ya le correspondería al área de finanzas, el costo de almacenamiento de materias, de cada pedido, la solicitud del material, los costos directos e indirectos y valorar el costo-beneficio. Las principales funciones de estos estándares son presentar una situación futura y dar oportunidad de mejora, el servir como referencia para evaluar el rendimiento, la eficiencia y la eficacia del trabajo, y el servir como unidades de medida para verificar y comparar la productividad dentro de la organización. Con esto vamos a construir una fuente de legitimidad que justifique las actividades de cada persona u organización. De esta manera se puede evaluar el desempeño, verificar si se obtienen los resultados esperados dentro del planteamiento del proceso administrativo, lo que representa una amenaza para la organización. Y el sistema de medición del desempeño también va a actuar como un refuerzo y no solo como para identificar las amenazas hacia los trabajadores. Aquí se va a medir los resultados, el desempeño y los factores críticos del éxito. Los resultados deben de ser concretos y deben de alcanzarse dentro de cierto periodo de tiempo. El desempeño, el comportamiento que se pretende poner en práctica, y los factores críticos para que la organización cumpla con sus objetivos y se logre eso que se quiere mejorar con el proceso administrativo. Tenemos los aspectos del desempeño organizacional que se deben de tomar en cuenta dentro de la etapa del control, que es la rentabilidad, la competitividad, la eficiencia, la eficacia, que lo hemos mencionado desde un principio del proceso administrativo, y la calidad dentro de todos los procesos de mejora. La innovación, es decir, se adapta a nuevos procedimientos, ya sea dentro de un hospital. La productividad, entre las salidas y entradas del sistema, que mucho utilizan los supervisores de enfermería dentro de los 3 niveles de atención. Y la calidad de vida en el trabajo, todo aquel factor estresante, el ambiente físico, psicológico, el mencionado síndrome de burnout. Tenemos aquí las categorías del control dentro de la secuencia de operación o de cualquier proceso, donde se evalúan los objetivos y los estándares, los medios y los resultados, para que de esa manera exista una retroalimentación, el flujo de trabajo, los insumos, asegurar la dirección de los insumos, garantizar los resultados. Antes de la operación se debe de evaluar un plan estratégico, un plan táctico y operacional, los planes de acción. Deben estar listos los presupuestos, la descripción de los cargos, el objetivo del desempeño, todos los departamentos que se encargan de supervisar los planes de entrenamiento. Y este se refiere a un control previo.
En medio tenemos el control simultáneo, donde va acompañado de la observación, la inspección, la supervisión, la revisión del progreso, las reuniones y los programas de entrenamiento. Y posteriormente tenemos el control por retroalimentación, que se da después de la operación. Todos esos informes que se entregan de forma anual, de forma mensual, todas las auditorías, las investigaciones, las revisiones del desempeño por departamento y la evaluación del desempeño del resultado de los programas de entrenamiento. Y de esta manera se apliquen las acciones correctivas necesarias para mantener las operaciones dentro de los estándares establecidos y de esa manera conseguir los objetivos de la mejor manera posible. De esta manera se va a prevenir o a corregir los errores que puedan surgir dentro del proceso. Al comienzo del control se va a medir el desempeño, donde se inicia una nueva situación de trabajo. Posteriormente, dentro de este proceso no es necesaria una acción correctiva, para posteriormente, dentro de todas estas evaluaciones, entrar dentro de una acción correctiva y cambiar los planes y la organización de los métodos. El control como sistema de retroalimentación es básicamente un proceso cibernético, los cuales están dotados de retroinformación. Esta información se recolecta de acuerdo al desempeño de los procesos para tomar decisiones, ajustar el sistema y promover nuevos estándares de calidad para que se logre ese equilibrio entre las organizaciones para regularse. El control como función administrativa es la apreciación del resultado en cuanto al logro de objetivos organizacionales. De esta manera se va a supervisar todas esas funciones, se va a corregir si es que se encuentra algún error y adaptar esos planes, esos procedimientos, establecer nuevas normas para que haya un proceso de mejora dentro de la eficiencia y la eficacia de la organización. Y esto debe aplicarse antes, durante y después del proceso organizacional. Los principios del control: tenemos el equilibrio, donde la congruencia entre los resultados esperados y los resultados obtenidos sea específica. El normativo, donde se establecen todos aquellos parámetros o documentos legales para valorar todos los alcances del plan de el proceso administrativo. Donde se garantiza el logro de los objetivos, donde se optimiza la utilización de los recursos, todos los recursos, ya sea humanos, financieros, a proponer y a sugerir alternativas administrativas de acuerdo a la inteligencia interpersonal, de sugerir alternativas, establecer diagnósticos continuos o establecer diagnósticos situacionales para innovar de acuerdo a los procedimientos que se realizan en la institución. Dentro del control tenemos la supervisión. En este caso podemos poner como ejemplo la supervisión de enfermería, en donde se maneja principalmente los procedimientos, el personal, y donde se establecen esos controles, esos procedimientos, donde se analiza la productividad, la ocupación hospitalaria y la evaluación, donde se evalúan esos logros o resultados de esa actividad de supervisión y donde se identifican las causas de un posible error que haya sucedido dentro del proceso. Y los métodos que se utilizan dentro del control va a ser un archivo y una auditoría. Dentro de las técnicas tenemos los informes, la observación, los datos estadísticos, la cantidad, calidad, tiempo e inventarios
que también como ejemplo se llevan a cabo en la supervisión de enfermería, donde diariamente se hace un conteo de personal, de material, de pacientes, de la capacitación del personal. De esta manera hay un control. Si los resultados no son los que se esperaban, entonces se realizan todas esas decisiones estratégicas para encontrar esa oportunidad de mejora